Bueno, pues ahora Raquel Liceras Garrido y Alba Comino van a presentarnos, como veis en la pantalla, la comunicación Voces silenciadas, mujeres y la ausencia de mujeres en los discursos arqueológicos de inicios del siglo XX. Yo creo que esta comunicación nos va a sorprender a todos por el toque que le han dado las compañeras. Adelante, cuando queráis. Perfecto, pues muchísimas gracias Paloma por la presentación. Y primero, tanto Alba como yo queremos agradecer a las organizadoras pues, la oportunidad de participar en este foro que consideramos tan sumamente necesario. Bueno, nosotras vamos a presentar rápidamente parte de una investigación que realizamos bajo el proyecto Goodbye Reading Glasses, que bueno, fue financiado por la Universidad de Lancaster y contó con la colaboración de la profesora Patricia Murrieta Flores. Basándonos en las últimas tendencias de humanidades digitales, como por ejemplo pues la inteligencia artificial utilizada para reconocer automáticamente los manuscritos, la letra manuscrita en documentos o la lingüística de corpus, nosotros queríamos testar si era posible analizar en clave de género las publicaciones científicas de inicios del siglo XX que trataban sobre la edad del hierro. Sin embargo, bueno, uno de los primeros retos en los que nos encontramos y que te encuentras cuando trabajas con este tipo de periodo o el siglo XIX o con documentos manuscritos en general, es precisamente que los textos manuscritos normalmente no disponemos de transcripciones que son digitales y están en formato que esté legible por la computadora, ¿no? Es decir, que esas transcripciones estén en un TXT. Por ello, el primer paso antes de hacer cualquier tipo de análisis de lingüística fue precisamente utilizar técnicas de inteligencia artificial como el handwritten text recognition en documentos que estaban además escritos en español, porque normalmente los algoritmos de reconocimiento están, digamos, muchísimo más depurados para idiomas como pueden ser el inglés o incluso el alemán. Bueno, pues queriendo probar todo este set de técnicas y analizarlas en clave y analizar el contenido en clave de género, elegimos el Catálogo Monumental de España, de que Josemi nos ha hecho ya una buena introducción en la anterior presentación. Bueno, dentro del mismo, además, escogimos los volúmenes relativos a las provincias de Ávila, Soria y Burgos. Esto se debió a dos motivos fundamentales. Primero, los autores de esos volúmenes fueron Manuel Gómez Moreno, Narciso Centenaz y Juan Cabré, que son figuras muy relevantes de la arqueología española, por lo que generar modelos computacionales que pudiesen transcribir automáticamente su puño y letra podía servirnos no solamente a nosotras, sino también a otras investigadoras en el futuro. En segundo lugar, la decisión vino porque estas provincias durante la Edad del Hierro cubren más o menos parcialmente parte de la Celtiberia, parte del área betona, un poquito del área vaccea. Estas áreas, las narrativas de las mujeres en la época de la Edad del Hierro son muy escasas. Entonces, como digo, lo primero que tuvimos que hacer fue hacer las transcripciones automáticas, experimentar con las transcripciones automáticas. Eh, Resumiendo muchísimo el proceso y simplificando lo de transcripción, lo que hicimos fue básicamente de las tres provincias que queríamos analizar, descargamos los 18 volúmenes que estaban escaneados y se encuentran accesibles en la biblioteca Tomás Navarro Tomás del CSIC. Estos estaban en formato PDF y eran un formato de imagen. Teníamos las imágenes de los manuscritos. Bien, ahora, ¿cómo convertimos esos manuscritos a texto? Pues lo que hicimos fue introducirlos en una plataforma de reconocimiento de texto manuscrito como es Transcribus. Transcribus antes era una plataforma de libre acceso, ahora hay que, me parece, pagar un poquito para utilizarla. Entonces, una vez que introdujimos nuestros 18 volúmenes en Transcribus, lo que hicimos Alba y yo fue transcribir manualmente el primer volumen de la provincia de Burgos y un volumen y medio para la provincia de Soria. Con estas transcripciones lo que generamos fue datos de entrenamiento precisamente para entrenar a la máquina a que reconociese cómo escribían estos autores, ¿no? Y ahora, una vez utilizamos con técnicas de Machine Learning, creamos unos modelos de transcripción automática, pues lanzamos estos algoritmos y transcribimos automáticamente el resto de volúmenes. Posteriormente, como a nosotros nos interesaba tener una transcripción tan fiel como fuese posible a lo que habían escrito los autores, pues lo que hicimos fue revisarlos manualmente y dejar unas, por decirlo, unas transcripciones tal y como lo habían hecho ellos, ¿no? Lo que habían puesto ellos en el texto.
Dicho resultado, las transcripciones de los 3 volúmenes en formato de TXT se encuentran disponibles en nuestros perfiles de Figshare y GitHub, y también hay enlaces en nuestros academia.edu por si alguien quiere acceder a ellos y reutilizarlos para algo. Bien, una vez ya tuvimos el texto en TXT, ya pudimos hacer el análisis lingüístico. Para ello elegimos una plataforma que es de libre acceso, que se llama Voyant Tools, y que, bueno, es muy fácil de usar y, como digo, es además abierta, así que es maravillosa. Para ello, con estas técnicas, esta plataforma utiliza técnicas de lingüística de corpus, y lo que hicimos con ello fue profundizar en 2 cuestiones. Por una parte, cómo los autores se refieren a la prehistoria y a la Edad del Hierro eh, dentro de los catálogos, y para ello utilizamos lo que son análisis de frecuencia de palabras, que son más utilizadas por ellos en el texto. Y en segundo lugar, queríamos analizar cómo los autores trataban el género, y para ello utilizamos un análisis de palabras clave en contexto. Bien, para hacer esto, como sabéis, los volúmenes del catálogo monumental la temática es amplísima, el rango cronológico es de la prehistoria hasta el 1900, entonces lo que tuvimos que hacer fue recopilar, o sea, extraer el texto que hablaba sobre prehistoria, y dentro del que hablaba sobre prehistoria, extraer a su vez el de la Edad del Hierro. Así nos quedamos con 2 corpus, ¿vale? De esta forma lo hicimos para poder comparar las narrativas. Menos en el caso de Gómez Moreno, en el catálogo de Ávila, que fue imposible separarlo por la forma en la que estaba estructurado el texto. Prácticamente todas las referencias a prehistoria son referencias a la Edad del Hierro. Bien, si comenzamos con los resultados de los análisis de frecuencia, esto en ambos corpus lo que nos permitió es esbozar los temas que los autores tratan en el texto de un modo prioritario. Bien, como se observa en la tabla, los conceptos más mencionados por los 3 autores se refieren fundamentalmente se pueden como agrupar en 3 grandes grupos, ¿no? Por un lado hablan de localizaciones. Tenemos palabras con altísima frecuencia como es Ávila, provincia, Ebro, sur, Bureba, necrópolis, cuevas, cerros, ciudades. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo tendríamos como tipos de objetos, ¿no? Formas generales a las que referirnos a objetos, como por ejemplo ejemplares, objetos o antigüedades, o directamente ciertos tipos de objetos particulares, como podemos ver en el corpus de Gómez Moreno. Tenemos, por ejemplo, toro y cerdo, ¿no? Con una altísima frecuencia, que hacen referencia a los berracos tan bien conocidos, ¿no? en la cultura betona, estas esculturas que son de cerdos o de toros. O, por ejemplo, en el corpus de Cabré para Soria, pues tenemos una altísima recurrencia para la palabra espada. Por último, el tercer grupo englobaría lo que son materiales y tecnología, ¿no? Con piedras como, por ejemplo, con materiales como, por ejemplo, piedra, granito, bronce o hierro. Estos 3 grupos lo que nos evidencian son un estilo narrativo que está muy enfocado en describir las geografías de los enclaves, y también una cultura material particular, ¿no? que quieren mostrar. Si nos vamos por contra a las palabras clave en contexto, que serían con los que analizamos el género, lo que hicimos fue, basándonos en nuestro conocimiento de haber transcrito y haber revisado las transcripciones, pues basándonos en ese conocimiento, lo que hicimos fue utilizar palabras clave en contexto, ¿no? que se encuentran recogidas en la tabla en color naranja. Así vimos con qué variedad y con cuánta frecuencia los autores habían mencionado cuestiones de género en cada uno de los corpus. Estos, la verdad, que revelaron resultados muy interesantes. Por ejemplo, las diferencias entre el número de menciones y las palabras que utilizan son muy patentes, ¿no? Si observamos la tabla ya en rojo, ¿no? Por ejemplo, los escritos de Gómez Moreno y de Centenar, de hecho, no registran ninguna referencia relacionada con mujeres ni en la prehistoria ni en la Edad de Hierro, mientras que en los textos de Cabré se observan grandes diferencias tanto en la frecuencia como en las palabras, ¿no? la variedad de palabras que se utilizan para referirse a mujeres. Bien, luego, por otro lado, fue muy interesante analizar ya, a ver con datos, ¿no? Algo que se ha dicho muchísimo en la literatura feminista, ¿no? Y es como, por ejemplo, Centenach y Cabré utilizan para la palabra hombre para aludir a los orígenes de la humanidad y al poblamiento prehistórico, siguiendo esta acepción tan sexista que aún hoy recoge la RAE, ¿no? Que un hombre es un ser animado racional, varón o mujer, que teóricamente integra ambos sexos.
pero sin embargo, bueno, esta práctica, como sabemos, ha producido la sistemática invisibilización de la mujer en los discursos arqueológicos, situando a los varones como protagonistas de la acción histórica y a las mujeres, bueno, pues en un lugar secundario sin capacidad de acción. También es muy interesante analizar cómo utilizan los vocablos como señor o señores y sus pertinentes abreviaciones, ¿no? De SR, SRS, y también el título de don, que estos son utilizados para referirse a hombres ilustres coetáneos a los autores como fueron Obermayer, Brel, Pierre Paris, Mélida, Aníbal Álvarez, Romanones, Calvo, Morenas de Tejada o un larguísimo etcétera. Por contraposición, las mujeres coetáneas son prácticamente ignoradas. Solamente Cabré menciona a la segunda marquesa de Villahuerta y porque aparece en una fotografía y entonces en la descripción del pie pues menciona su nombre. Y por último, es también muy interesante observar cómo utilizan palabras como guerrero o varón frente a mujer, señora o dama, que generalmente han sido utilizadas para atribuir un género concreto a determinados materiales, tumbas e incluso cementerios, como es el caso del cementerio de Osma en Soria, que era, según Cabré y Moreno de Tejada, ¿no? Que era solo de guerreros. Esto, como sabemos, ha repercutido, este tipo de uso de estas palabras ha repercutido enormemente en la interpretación de materiales, creando estos binomios, ¿no? de género-objetos, ¿no? Que tan conocidos como son hombre, armas, mujeres, ornamentos, mujeres, fusayolas, que bueno, que ya están cuestionados y rebatidos, pero que sin embargo todavía nos queda cierto pozo en la interpretación arqueológica actual. Bien, cuando estuvimos haciendo todo este estudio nos dimos cuenta desde el primer momento de que realmente necesitábamos hacer un estudio historiográfico que fuese con él, porque esto nos permitiría ahondar muchísimo más en las observaciones de los análisis. Así que paso la palabra a Alba para que vaya con él. Bueno, pues como ha dicho Raquel, ahora vamos a ver brevemente el papel de las mujeres en el catálogo, en el contexto del catálogo monumental, ya esbozado en las comunicaciones previas. Durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres se fueron incorporando profesionalmente al ámbito de la arqueología en España, especialmente mediante su ingreso en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. En este sentido, Grau Lobo destaca en una noticia sobre el nombramiento de Ursicina Martínez Gallego como directora del Museo de León poco antes de la Guerra Civil, como ya ha comentado López Muñoz esta mañana, que la prensa se refería al cuerpo facultativo de museos como la cuerpa debido al elevado número de mujeres en su nómina. Entre las conservadoras de museo del periodo en el que se inscribe nuestra investigación destacan Pilar Fernández Vega, Joaquina Eguaras Ibáñez y también la ya mencionada Felipa Niño Mas, entre otras. La financiación de proyectos arqueológicos constituye otro espacio de actuación de las mujeres en relación con el patrimonio a principios del siglo XX en España. Amelia del Valle y Serrano, segunda marquesa de Villahuerta, fundó el Museo Cerralbo junto a su hermano y su padre político, el 17º marqués de Cerralbo, con quienes compartía el interés por el coleccionismo de obras de arte y antigüedades. La colección de este museo, así como el almacén y el gabinete de estudio instalados en el Palacio de Santa María de Huerta, se convirtieron en un punto de referencia para los investigadores europeos. Este hecho le brindó a Amelia del Valle la oportunidad de interactuar con diferentes investigadores y visitar numerosos yacimientos arqueológicos, como se aprecia en la fotografía publicada en el catálogo de Soria, donde aparece junto a Josep de Chelet, Narciso José de Liñán, Jane de Chelet y el 17º marqués de Cerralbo en el yacimiento del Castillo en Soria. Por otra parte, la autoría de todos los volúmenes que integran el catálogo monumental es masculina. Sin embargo, diferentes mujeres colaboraron en su elaboración. En el caso de los volúmenes atribuidos a Gómez Moreno, cuando iniciamos la transcripción del catálogo de Ávila, pensábamos que se trataba de la letra de Gómez Moreno. Sin embargo, pronto comprobamos que la caligrafía correspondía a su hermana Sacramento, quien pasó a limpio los volúmenes de Ávila y Salamanca, mientras que su esposa, Elena Rodríguez Bolívar, fue la amanuense de los de Zamora y León, como ha referido José Mí. Además, como han expuesto en la ponencia anterior Lorenzo Arribas y Pérez Martín, Rodríguez Bolívar acompañó a Gómez Moreno en sus viajes por la provincia de Zamora, haciendo de relaciones públicas y desarrollando actividades de identificación, estudio y fotografía del patrimonio cultural de esta región. Por otra parte, aunque Cabré aludía al trabajo en equipo desarrollado junto a su esposa, Antonia Herrero Senguita, en las investigaciones realizadas en la Cueva de los Casares, su colaboración no ha sido muy destacada en la historiografía arqueológica.
Herreros Enguita asistió a Cabré en sus trabajos de campo desde 1915 hasta el punto de que la familia pasó largas temporadas acampada en los yacimientos de las Cogotas y de la Osera. Durante estas estancias, Herreros Enguita no se limitaba a labores domésticas y sociales, sino que desempeñaba el papel de secretaria, realizaba inventarios de materiales arqueológicos y ayudaba en la restauración de piezas. En nuestra intervención hemos intentado poner de relieve los sesgos de género en el ámbito de la arqueología mediante dos aproximaciones. Por una parte, hemos reivindicado la participación de las mujeres en la disciplina, ya que a pesar de carecer de formación universitaria o profesional, algunas contribuyeron a la investigación arqueológica a través de actividades relacionadas con el coleccionismo de antigüedades, como la segunda marquesa de Villahuerta, o de manera directa por su vinculación personal con los autores del catálogo monumental, como Elena Rodríguez Bolívar, Sagrario Gómez Moreno y Antonia Herreros Enguita, quedando su trabajo invisibilizado tras el nombre de sus hermanos o esposos. No obstante, las competencias de estas mujeres, así como su participación en estudios arqueológicos, eran reconocidas en los círculos de carácter privado, como por ejemplo las tertulias literarias, según atestiguan referencias en cartas y diarios. Por otra parte, hemos evaluado las desigualdades detectadas al analizar los discursos, tanto por el escaso número de menciones sobre mujeres como por los temas a los que están asociadas. De este modo, hemos pretendido contrarrestar los relatos historiográficos basados en estereotipos que transmiten una imagen negativa de las mujeres con el fin de crear narrativas más inclusivas. Muchas gracias. Pues muchas gracias por vuestra comunicación, sin duda un toque que nadie hasta ahora en España había realizado, una metodología totalmente nueva.